Muy bien. Entonces, estábamos mencionando que podemos dividir el grupo de los 12 en tres subgrupos de 4, ¿verdad? A ver, voy a Ujú. compartir mi pantalla. Ya, ahora sí. Entonces, encontramos a este primer grupo, ¿no? Que era el grupo más íntimo. Este grupo de los primeros 4, y especialmente los 3, ¿verdad? Fueron testigos oculares de de algunos eventos que no todos fueron testigos. Por ejemplo, la transfiguración, solamente estuvieron presentes. ¿Quiénes estuvieron presentes en la transfiguración del Señor Jesucristo? Pedro, Santiago Pedro. y Juan. Los 3 estuvieron presentes. Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús también hace algunas curaciones, algunas sanidades. Por ejemplo, cuando sana a la hija de Jairo, ¿recuerda? Cuando la resucita en realidad, Sí. porque había muerto, ¿verdad? La hija de Jairo solamente permite que entren, solamente estuvieron presentes 3 discípulos. Santiago, si mal no recuerdo, estos 3 que les he mencionado. Entonces, Jesús no es que hizo acepción de personas, pero sí siendo el Señor, conociendo el plan que tenía para cada uno de ellos, este primer grupo fue el más cercano a él. Y también eh, experimentaron algunas experiencias con él que los demás no. Pero lo cual no quiere decir que Jesús no los amaba a todos, los amaba. Pero aún siendo el Señor Jesucristo, él trabajó de esta manera con los apóstoles, ¿no? Entonces vemos a este primer grupo de los primeros 4 discípulos. Después encontramos un segundo grupo. Encontramos a Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, ¿verdad? Felipe, Ujú. Bartolomé, Tomás y Mateo. De este Mateo. grupo, ¿cuál es el más conocido? ¿Cuál se les hace más conocido? Mateo. Mateo, ¿verdad? Sí. Mateo es el más conocido. Un rayito está guardado, ahora sí. Mateo es el más conocido porque Mateo es el publicano, ¿verdad? Mateo es el Ujú. publicano, es el más conocido de todos, ¿no? Pero también en segundo lugar, Tomás, ¿no? Recuerden, Tomás era el discípulo Tomás. que, le- Incrédulo. el Ver para incrédulo, creer. ver para creer, ¿verdad? Ver para creer. Sí, Bartolomé también era un discípulo, también se conocía con el nombre de Natanael. no me acuerdo. Natanael, ¿no? Ah, Y Felipe y por- Bartolomé eran amigos, ¿no? Los dos eran también galileos de la ciudad de Bethsaida. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque lo encontramos también en Juan capítulo 1 43 en adelante, ¿no? Ahí se menciona la ciudad natal tanto de Andrés, Pedro y de Felipe y Bartolomé. Probablemente se conocían y probablemente habían sido amigos desde niños, probablemente. ¿Qué dice Juan 1:43? Dice, leo ya, dice Juan 1:43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Ahí está Felipe, ¿verdad? Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahí está, ¿ven? Era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. ¿Quién era Natanael? Natanael era Bartolomé. ¿Ok? mm, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Ahí está, ¿ven? Entonces, vemos que ¿quién llevó a Pedro a Jesús? A Andrés, su hermano. ¿Y quién llevó a Bartolomé a Jesús? Felipe, que era su mm, amigo, ¿no? Entonces vemos cómo aún dentro de los 12, Dios utilizó a uno de ellos para atraer a otros, ¿no? Que iban a ser también apóstoles. Muy bien. Entonces vemos aquí Felipe y Bartolomé eran de la ciudad de Bethsaida,
ciudad también de Simón y Andrés, ¿no? Encontramos a Tomás, ¿no? Y a Mateo, que ya hemos comentado algo de ellos. Y entre estos dos, lo más conocido es Mateo, ¿no? Que era el recaudador de impuestos, el publicano, ¿no? En la Biblia se nos menciona solamente tres publicanos, ¿no? En los evangelios. Uno es Mateo, que llegó a ser apóstol. El segundo fue Zaqueo, ¿recuerda? Sí, Saqueo, que se arrepintió. Y el tercer publicano que se nos menciona era el publicano que no sabemos su nombre, pero que Jesús dijo que habían dos hombres que estaban, uno estaba parado y decía, Señor, no soy como ese, gracias porque no soy como ese publicano, ¿no? Si no soy bueno, ¿no? Una buena persona, ¿no? Y el publicano ni siquiera levantaba la mirada al techo, ¿no? Decía, arrodillado, decía con la cabeza abajo, ten misericordia de mí, ¿no? Porque soy un pecador. Entonces vemos que interesante porque Mateo, los, Saqueo. los publicanos eran personas odiadas, ¿verdad? sí. Por la nación. Pero sin embargo Jesús los restituyó. Jesús no vio en ellos un caso imposible, ¿no? No vio en ellos un caso imposible. Disculpe, profesor, ¿era Mateo, Saqueo y el otro cuál era? Nosotros no conocemos su nombre, pero encontramos el publicano Publicano. de la parábola de Sí. cuando Jesús cuenta la historia del rico y el publicano, perdón, del fariseo y el publicano, ¿no? Estaban parados y uno oraba creyéndose justo, mientras el otro, que era el publicano, oraba reconociendo su pecado, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, ya. vemos que a pesar de que era un publicano, ¿quién vendría a ser para nosotros un publicano aquí en nuestro país? A ver, Mm, ¿semejante a qué? ah, Al, al, al publicano, al Saqueo que pensaba que era muy justo. Claro, pero para nosotros, en nuestro país, En si nuestro queremos tiempo. encontrar algo semejante a un publicano, mm, un ¿El congresista, papá? dice, un puede congresista, ser. ¿Papa? Político. un político, Un claro, un político. político podría ser, ¿no? Un Político. congresista. Y miren, ¿no? Imaginémonos que Congresista. Jesús escogió a estas personas, ¿no? Jesús Congresista. escogió a alguien que trabajaba para el Imperio Romano, ¿no? Jesús Mm, escogió a pescadores. Jesús escogió a Tomás, que era un incrédulo, ¿no? A Tomás era como tipo, ¿cómo podríamos decir? A ver, Tomás era como, podríamos decir, un filósofo, ¿no? Un hombre que tenía que ver para creer, un hombre científico, ¿no? Un hombre que científico, científico. tenía que demostrarle, verlo para que pueda creer, ¿no? ¿No? Ujú. Que a todo le buscaba explicación, Tomás. ¿no? A todo le buscaba explicación, ¿no? Sin embargo, Jesús lo escogió a Tomás. Ujú. Vemos el último grupo de los 12, que eran los menos conocidos, pero también fueron escogidos por Jesús. Y entre ellos cuatro, obviamente, también estaba Judas Iscariote, que finalmente él era el que lo traicionó, ¿no? Y sabemos que Jesús sabía que él era desde un inicio, él iba a traicionarlo, que él no era realmente un discípulo verdadero, pero Jesús le dio la misma oportunidad que a los otros Que lo 11, eligió. le dio la misma oportunidad. Y Judas Iscariote escuchó todas las enseñanzas de Jesús al igual que los 11. Vio los milagros de Jesús. Estuvo entre los 12 cuando fueron enviados a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Presenció en él mismo y a través de sus compañeros el poder de Dios, pero sin embargo nunca su corazón se arrepintió. Nunca su corazón creyó en Jesús como su Salvador. Y es como una vez escuché a un predicador decir, ¿no? Es una advertencia para nosotros, o sea, qué terrible, ¿no? Estar tan cerca de Jesús y sin embargo tan lejos en el corazón. Mm.
Físicamente hablando, estaba cerca Jesús. Como ninguno de nosotros, ¿verdad? Estaba cerca físicamente hablando, pero su corazón estaba lejos. Y lamentablemente nunca nunca le creyó en él como el Mesías. Todos los discípulos en un inicio no es que estuvieron, no es que estaban ya preparados ni que creían en Jesús como el Mesías, no. En el proceso que ellos fueron estando con Jesús, escuchándole sus enseñanzas del reino de los cielos, milagros, viendo cómo él vivía, viendo cómo él reaccionaba frente a sus enemigos. Finalmente ellos creyeron en Jesús como el Mesías. Finalmente se convencieron, o sea, Dios obró en sus corazones, pero Judas nunca se arrepintió. Judas hasta el final permaneció en incredulidad. Y encontramos este último grupo a Jacobo a Jacobo el Feo, Jacobo o Jacobo el Menor también. ¿Por qué el menor? Porque también sabemos que había otro Jacobo, Santiago el Mayor, ¿no? El hermano de Juan. Ok. Jacobo el Feo, entre los 12 habían dos Jacobos, ¿verdad? Jacobo el Mayor o Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y Jacobo el Menor o Alfeo, que era otro, que también se llamaba Jacobo, ¿no? Hermano de Juan el Bautista No, o de no, Juan el... el hermano de Juan el Apóstol. Recordemos que el apóstol? Ah, ya. Jacobo o Santiago era hermano de Juan, ¿no? Recordemos que inclusive Jesús les puso un apodo, ¿no? ¿Cuál era el apodo de Jacobo y Juan? ¿Se acuerda? Los hijos de la tormenta. Los hijos del trueno, ¿no? De la tormenta, ¿no? Ese es el apodo, los Boanegers, ¿no? Hijos del trueno, ¿no? Pero este Jacobo de acá abajo es otro Jacobo, no es el mismo, ¿verdad? Parece ser que Jacobo era un nombre bien común, ¿no? Como muchos en la época de Jesús. Entonces, este otro Jacobo, también llamado Alfeo, ¿no? Que también fue discípulo de Jesús y también fue apóstol de Jesús. Después encontramos a Leveo o Tadeo, o también era Judas, ¿no? Judas Tadeo, ¿verdad? Pero para Ujú. poder diferenciarlo del Iscariote, está puesto aquí como Leveo o Tadeo, que también fue un Ah, ya, discípulo de Jesús, está no bien. muy conocido. De estos cuatro últimos no sabemos mucho en realidad, pero también de repente del que sabemos más es el de Judas Iscariote, porque fue el traidor, ¿verdad? Claro. Pero Fue- no sabemos mucho de Jacobo el Feo, ni de Leveo, ni de Simón el Cananita o el Celote, pero igual fueron apóstoles de Jesús. Igual fueron hombres que se comprometieron al mismo nivel que los otros que los otros apóstoles. Igual recibieron el Espíritu Santo, igual fueron usados por Jesús y sus nombres van a estar escritos en la Nueva Jerusalén, ¿no? Recordemos que cuando el Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén va a tener en cada puerta los nombres de los 12 apóstoles, y entre ellos va a estar Jacobo, Leveo y Simón, el cananita. Así que no es que ellos eran un grupo menos especial, Judas ya no. sencillamente Dios tenía propósitos diferentes para cada grupo, pero todos eran apóstoles de Jesús. Sabemos que Judas obviamente lo traicionó y que Ujú. después lo reemplazaría Matías, aunque algunos mencionan que en realidad ese lugar le debería corresponder al apóstol Pablo, pero bueno, Así. ese es otro tema, ¿no? Mm, Pero vemos a este tercer grupo de ok. Jacobo el Feo, Leveo o Tadeo, Simón el Cananita o el Celote, y este Simón, también encontramos dos Simón, ¿verdad? Simón Pedro y Simón sí. el Cananita, ¿no? O Simón el Celote. Y recordemos que los celotes eran un grupo también eh, en la época, en la época de Jesús, algo así como una especie de grupo, eh, ¿cómo podríamos decir? Tipo terroristas. Ellos estaban en contra obviamente, del gobierno romano, ¿no? Sobre Israel, Mm, ¿no? Algunos mencionan también, por ejemplo, que Barrabás era un celote, ah, claro. ¿no? Y que Sí, Barrabás pues. estaba encarcelado porque había matado a guardias romanos, ¿no?
Entonces encontramos dentro de ese grupo a Simón también. Y Jesús también lo escogió. Miren qué tal Jesús juntó a pescadores con un recaudador de impuestos y con un tipo terrorista. Este lo quería matar a Tomás, seguramente antes de conocer a Jesús. Y obviamente Simón y Andrés odiaban, o sea, personas como Simón y Andrés, pescadores, no se llevaban bien con los recaudadores de impuestos, no se No, llevaban bien, pues eran mal vistos, ¿no? obviamente, ¿no? Pero vemos que sin embargo Jesús los escogió y obviamente ellos llegaron a amarse, ¿verdad? Porque fueron los 12 Sí. apóstoles de Jesús. Muy bien, entonces vemos aquí este grupo, vemos cómo se ha dividido los 12 apóstoles en estos subgrupos, hermanos. Muy bien, vamos a ir ahora a observaciones generales para ver algunas cosas puntuales de los discípulos, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, entonces continuamos. Dice, Mm, observaciones generales. Dice, aunque Pedro aparece al principio de los 4 listas, no debe pensarse que era reconocido como el jefe. Cristo mismo era el jefe del grupo. Eso es muy importante, ¿no? No era que Pedro, por estar en primer lugar en las listas, era el jefe de todos. Jesús era el jefe. Jesús era quien lideraba el grupo. Muy bien. Entonces, es más, ¿no? En una ocasión inclusive se molestaron con Santiago y Juan porque se acercaron a Jesús para pedirles en los primeros lugares, ¿no? ¿No? Señor, queremos pedirte algo, le dijeron, ¿no? ¿Qué? Le dice Jesús, ¿no? Que cuando tú vengas en tu reino, nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? Nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Y dice la Biblia que cuando los demás discípulos se enteraron de esto, se molestaron con los otros, con los dos. Disculpen un segundo, hermanos. Un segundito, por favor. Sino que mi perro está haciendo un poquito de bulla. Muy bien, entonces ahora sí continuamos. Eh, encontramos que, segundo punto, ¿no? Las 4 listas presentan los mismos 3 grupos marcados, encabezados por Simón Pedro, Felipe y Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Qué significa esto? Que en las 4 listas de apóstoles siempre vamos a encontrar primeramente a Pedro en la primera lista, en la segunda lista a Felipe, y en la tercera lista a Jacobo Alfeo. Que siempre vamos a encontrar en ese orden, en las listas que aparecen en los evangelios sinópticos y también en el libro de Hechos. ¿Ok? Después dice Judas Iscariote, siempre aparece al final Judas Iscariote. El por qué lo escogió Jesús es un misterio inexplicable. Bueno, eso dice la separata, pero sabemos que Jesús sabía que Judas le iba a entregar, lo escogió, pero eso no quiere decir que Judas fue una víctima, sino que Jesús le dio una oportunidad a Judas. Por ejemplo, hermanos, ¿ustedes creen que si Judas se arrepentía como se arrepintió Pedro de haberlo negado, Jesús no le iba a perdonar? ¿Qué Sí, piensan? ¿Creen que si Judas se hubiera arrepentido como Pedro, Jesús lo hubiera perdonado o no lo hubiera perdonado? sí le hubiera perdonado. Claro que lo hubiera perdonado, porque Jesús perdona, ¿no? Jesús también Claro, es misericordioso, pero misericordioso, no ¿no? se arrepintió, pues no se arrepintió, siendo todo lo contrario. Exactamente, él no se arrepintió. Él Se suicidó. inclusive, pareciera que se arrepintió porque él entregó las monedas, ¿no? Devolvió las monedas y dijo, he entregado sangre inocente, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad él no se arrepintió porque su arrepentimiento no lo llevó a poner la fe y confianza en Jesús, sino más bien lo llevó al suicidio. Eso quiere decir que en realidad sufrió un remordimiento, más que un arrepentimiento, un remordimiento. Tiró las monedas porque se sintió culpable, ¿no? Exactamente, se sintió Remordimiento, culpable, hubo remordimiento, pero no puso su confianza en Jesús como su Salvador y como aquel no que lo lo podía, reconoció, como aquel que lo no podía perdonar, reconoció. ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos mencionar aquí? Dice, del primer grupo se formó el trío íntimo que estuvo con el Señor en ocasiones especiales. Eso ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Del primer grupo. ¿Quién era el trío íntimo? Pedro, Santiago y Juan. Eran los más cercanos a Jesús. Es más, ¿no? De esos tres había uno que se echaba, que se recostaba a su costado, ¿no? Su pecho, ¿no? ¿Quién era? Juan, Juan, el, Juan. el discípulo amado, ¿no? El discípulo amado. Era el más joven también, ¿verdad? De los dos. Después, y era el Juan era el único discípulo o apóstol que no murió de una muerte violenta. Según la tradición, Juan no muere de una muerte violenta, a diferencia de todos los demás. Juan muere de anciano en Éfeso, aunque obviamente sí sufrió, obviamente por Jesús. Fue deportado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Y después de allí fue, dice según, bueno, y esto ya no es la Biblia, pero sí la historia, que Juan, ya de anciano, estuvo en Éfeso, ¿no? Y ahí murió. O sea que Muy bien. lo sacaron de la isla del Pasmo, ¿no? Sí, ¿Lo sí, liberaron? sí, durante el reinado de un emperador a Juan lo había mandado durante el reinado de un emperador romano llamado Dionisiano, ¿no? Ujú. Y cuando este emperador derrotado, podríamos decir, por otro emperador, se llama Nerva, si mal no recuerdo, finalmente él disminuye la persecución. A diferencia de otro emperador, Nerva es un poquito más tolerante con el cristianismo y por un tiempo, durante su imperio, su reinado, la persecución disminuye. Y es ahí donde finalmente el apóstol Juan puede regresar a Éfeso y sale de la isla de Pablo. Muy bien. Punto número 5, ¿no? Qué bueno. Entre los 12 hay tres grupos de hermanos, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Simón y Andrés, Santiago, Juan, Jacobo, Alfeo y Judas Tadeo. Algunos mencionan que estos dos también eran hermanos, Jacobo, Alfeo y Judas Tadeo. No, no, no lo dice la Biblia, pero hay escritos de los primeros padres de la iglesia que parecen mencionar que Jacobo y Judas Tadeo eran también hermanos. Muy bien. Hay tres pares de nombres, ¿verdad? Eso también lo hemos mencionado. Simón, hay dos Simón, ¿verdad? Simón Pedro y Simón el Celote. Hay dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Y hay dos Jacobos, Jacobo el mayor, o Santiago el hermano de Juan. Y también encontramos a Jacobo o Alfeo o Jacobo el menor, ¿no? Que también era discípulo, era apóstol de Jesús. Punto número 7, vemos a Bartolomé, que se cree que era Natanael, que les he mencionado, ¿verdad? Natanael, que está en el capítulo 1, versículo 45, que vemos esa conversación que tiene con Felipe, que eran amigos, ¿verdad? Y Felipe lo trae a Natanael, a Jesús. En un inicio Natanael no cree en Jesús porque era de Galilea. Y dice, ¿de Galilea puede venir algo bueno también? En un inicio Natanael tampoco quería creer en Jesús, pero cuando Jesús le dice a Natanael que cuando estabas debajo de la higuera yo te vi, ahí Natanael creyó en Jesús, ¿no? Y le dijo, tú eres hijo de Dios, eres el rey de Israel. ¿Eso dónde lo encontramos? En Juan 1:49. La declaración de Natanael, ¿no? Tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Ahí encontramos cómo Natanael cree en Jesús. Juan 1:49, ¿no? Natanael también es Bartolomé, ¿ok? Punto número 8 dice, todos eran galileos, excepto Judas. Algunos mencionan que Judas Iscariote era de la ciudad de Queriot, que estaba en Judea, ¿ok? Pero todos los demás discípulos, todos los demás apóstoles eran galileos. O sea, del lugar menos probable o que nadie podía imaginar que podía salir algo bueno, de ahí, de ese lugar, Jesús los escogió a sus discípulos. Mm. Vemos ahí la soberanía de Dios y la elección de Dios.
Punto número 9. Su número corresponde a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Ahí encontramos que los 12 apóstoles, este número, 12 apóstoles, también corresponde a las dos, digámoslo así, en número, a las 12 tribus de Israel, ¿no? Hubieron 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob, y Jesús escoge también a 12 apóstoles, para que a través de ellos se inicie lo que es el periodo de la iglesia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Sí. Hermano, una consulta. Dígame, hermano. Este, yo había escuchado en alguna oportunidad que dentro de los discípulos de Jesús también estarían los hermanos, o sea, hijos de María. Ahí, Y esa de, A hermano de Jesús, los hermanos ajá, de Jesús. Lo que hijo pasa de es que, María. Santiago. Ajá, lo que Santiago pasa es es uno que, de claro, claro. Dentro de los hijos de María hay un Santiago. O sea, los hijos de María con José, los hermanos de Jesús, digámoslos así, terrenales, o sea, los hijos de María y José. Dentro de ujú, los hijos de María y José hubieron discípulos de Jesús. Discípulos, no apóstoles, pero sí ajá. discípulos. ¿Ok? No apóstoles, pero sí hubieron discípulos. Ay, ay, ay. Es más, en la iglesia primitiva hay un Jacobo, hay un Santiago, que ese Santiago era en realidad el hermano del Señor, porque Santiago, el apóstol, muere primero, Claro. es el primer mártir, ¿no? Entonces sí, a pesar de que en un inicio los hermanos de Jesús, hijos de María, no creían en Jesús, ¿recuerda? No creían en Jesús en Ujú. un inicio, sin embargo después ya ellos también creen en Jesús, ¿no? Y se hicieron también sus discípulos, no apóstoles, pero sí discípulos. Discípulos. Ajá. Ujú. Jacobo y Santiago. Santiago, ¿y quién más? El Juan. único que recuerdo, Santiago. Santiago es el único que recuerdo ahorita que tengo en la cabeza, pero recordemos que María tuvo varios hijos con José. Hay un texto que lo vimos en una Hijas clase. también, ¿no? dos varones y dos mujeres. Hay un Hijas texto también, que, ¿no? hay un texto que vimos en la clase en una vez y lo compartí, pero ahorita no lo tengo a la mano. Eh, Santiago, Ahí está, Jacobo miren, también. busquen Mateo capítulo 13:55. Mateo 13:55, 55. Ya, sí, ya para ir voy a culminando, porque buscar. nos quedan 10 minutos para culminar nuestra clase, ¿ah? Profesor, Ahí una preguntita. Solamente Judas, ¿de qué lugar era? Judas Iscariote, ahí se menciona en la separata de la ciudad de Queriot, que era en Galilea. Dios, ¿no? Queriot, Ay, ay, sí, ay. Judea, Judea. en Judea, sí. Ahí en Mateo 13:55 dice, no es este el hijo del carpintero, no se halla su madre María y sus hermanos Jacobo, ahí está, ¿ven? Jacobo, ¿no? Ah, Jacobo. Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí también había un Judas y había un Simón y había un Jacobo. Ah, yo me había olvidado. Pero Jacobo era Santiago, ¿no, hermano? Lo que pasa es que Jacobo, Santiago es lo mismo, ¿no? También se le llamaba Ah, así, Santiago Jacobo, ¿no? Pero este Jacobo era el hermano del Señor, no era el apóstol, no era Santiago el hermano de Juan, ni tampoco era Santiago Santiago. Alfeo, ¿ya? no, este es Hay, discípulo. hay tres discípulos llamados Jacobo, de los cuales dos fueron apóstoles. Santiago el mayor o Santiago el hermano de Juan era apóstol, Santiago el menor o Santiago Alfeo también era apóstol, y Jacobo o Santiago, hermano de hijo de María, hermano de Jesús según la carne, llegó a ser discípulo. Llegó a ser un discípulo y ocupó un liderazgo en la iglesia, en la iglesia del primer siglo. Jacobo. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. ¿Ok? Ya. Ok. Muy bien, hermanos. Vamos a acabar rapidito porque ya tenemos solamente 7 minutos. Dice así, su llamamiento y características, escogidos por 3 razones. Marcos 3:13-15, ¿no?
escriba la frase de la cita correspondiente a cada propósito. Ahí ustedes tienen que leer, hermanas, ese pasaje de Marcos 3, 13, 15, y sencillamente poner el texto que corresponde, ¿no? Por ejemplo, ahí en Marcos 3, 13, 15 Es se compañerismo. menciona lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. eh, Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, compañerismo, ¿en qué parte del texto lo encontramos? Versículo 13, ¿no? Marcos 3:13, porque dice que los llamó para que estuviesen con él y vinieron a él, ¿no? Ahí se ve lo que es la parte del compañerismo. En el versículo 13 y 14 específicamente, ¿no? Y estableció a 12 para que estuviesen con él, ahí nuevamente. Versículo 14 en realidad. Entonces Jesús primeramente llamó a los discípulos antes de llamarlos para que predique o para que cumplan una función, los llamó para que estuviesen con él. Eso es muy importante porque a veces nosotros pensamos que los discípulos son los que hacen cosas, ¿no? Los que enseñan o sea, a veces nosotros olvidamos que lo más importante para Jesús es que estemos con Él. En primer lugar, en primer lugar, tenemos que estar con Jesús, tenemos que tener nuestro tiempo con Jesús todos los días. Jesús los escogió para que estuviesen con Él. Compañerismo, ¿verdad? Versículo 14. Trabajo, ¿dónde encontramos trabajo? En el mismo versículo 14, en la segunda parte, dice para enviarlos a predicar, ¿no? Y que tuviesen autoridad, sanar enfermos, echar fuera demonios. Ahí era el trabajo. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles? Era predicación y sanidad de los enfermos, liberación de los demonios, ¿no? A las personas que estaban en esa época endemoniadas. Y encontramos el testimonio, ¿no? También, eh, bueno, testimonio tiene que ver con el testimonio que iban a dar acerca de Cristo, ¿no? La predicación que iban a dar. Entonces, ahí encontramos en ese versículo esos tres aspectos, ¿no? Eh, del llamamiento de los apóstoles. Muy bien. Ocupaciones. Ocupaciones. Mateo 4 y 8, 22, ¿qué nos dice? Pedro, Andrés y Jacobo, Juan eran pescadores, ¿verdad? Pescadores. Mateo, Leví era recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos. Y de los demás, no nos dice la Biblia sus oficios. Oficios no nos dice, ¿ok? Muy bien. Dejaron todo para seguir a Cristo, eso lo sabemos, ¿verdad? Dejaron todo Sí, para seguir a Jesús, ¿no? Es más, Jesús les va a decir en una ocasión que todo aquel que ha dejado padre, madre, recibirá una recompensa, ¿no? Se menciona también en esos textos de Mateo 4. Pero ellos dejaron todo por seguir a Jesús, ¿no? Y de repente lo vemos con más detalle cuando Jesús llama a los primeros discípulos, ¿no? A Pedro, Santiago y Juan, y finalmente ellos dejan sus redes, ¿no? Se menciona especialmente de Santiago y de Juan, que ellos dejaron sus redes y dejaron a su padre y lo siguieron, ¿no? Entonces dejaron todo por seguir a Cristo. Punto D dice, sufrieron por Cristo, fueron encarcelados. Todos ellos, todos, como les comenté, todos los apóstoles murieron por el Señor Jesús de manera como mártires, excepto el apóstol Juan, pero también sufrió el apóstol Juan, ¿no? sí, Jacobo, ahí se menciona Jacobo, hijo de Zebedeo. Este Jacobo es Santiago, hermano de Juan, fue matado por Herodes, en Hechos capítulo 2. Entonces, si ustedes leen nuevamente más adelante en Hechos, que se menciona a otro Jacobo, ese Jacobo ya no es Santiago el apóstol, sino es Santiago el hermano del Señor, porque Jacobo ya había muerto. Santiago el apóstol ya había muerto en Hechos capítulo 12 durante la persecución de Herodes. Tenemos también, Juan murió en el exilio, en la isla de Patmos, ¿verdad? Ahí se sí. menciona, ahí esto es algo controversial, ¿ya? Según la Separata, dice que Juan muere en el exilio en la isla de Patmos, pero según la tradición, perdón, pero según algunos historiadores, no, en realidad Juan no murió en la isla de Patmos. Entonces ahí ustedes pueden, es un dato sencillamente, ¿no? La Biblia no nos dice que murió Juan allí, en realidad, no nos dice que murió allí.
Muy bien, según la tradición, los demás murieron mártires, ¿no? Todos los demás apóstoles murieron como mártires, según la tradición. La Biblia no nos da detalle de sus muertes, pero según la tradición sí, sí se menciona en muchos casos cómo murieron los apóstoles, ¿no? Como mártires. Y ahí vamos a encontrar algunas diferencias marcadas en sus características muy particulares que también hemos mencionado, sus personalidades, sus temperamentos, ¿no? Pedro era valiente, intrépido, enérgico, impulsivo, impetuoso, era el portavoz, ¿no? Pedro siempre estaba preguntando, ¿no? Y siempre tomaba la palabra, ¿no? No tenía temor a tomar la palabra. Ese era Pedro, ¿no? Andrés era los que traía a Jesús, uno que traía a otros a Jesús. O sea, Andrés se caracterizaba por ser el apóstol que traía gente a Jesús, traía a su hermano, traía al niño que le dio los panes y los peces para el milagro, para la multiplicación de panes, ¿no? Traía gente a Jesús. Jacobo y Juan eran los hijos del trueno, ¿verdad? En un carácter fogoso. Tomás era escéptico, pesimista, cauto, ¿no? Era escéptico, pues no creía, sino más Tomás, perdón, ¿no? Ver para creer, Tomás, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan, miembros del trío íntimo, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos mencionado. Y Judas Iscariote era el traidor, el que traicionó a Jesús. Y era ladrón, ¿verdad? Porque Jesús le dio a Judas una gran responsabilidad. Él era el que guardaba la bolsa, era el que guardaba las ofrendas, podríamos Claro. decir. Pero se menciona que Judas robaba de la bolsa. Muy bien, hermanos. Mm, Discúlpeme que haya corrido al último porque tenía que correr porque tengo que ir a la iglesia, tengo que volar a la iglesia, pero Sí. gracias por haber asistido a la clase, hermanos. Voy a